Marcelo, María Claudia, amigos de Sirion, muchas gracias. Gracias a ustedes por aguantar hasta aquí y por tenerme hoy. Cuando vean que además esta presentación está llena de cifras y de radiografías y de números, pues seguramente la cosa va a ser un poquito más complicada. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno. Lo que tenemos es una historia. Cuando estábamos conversando con Marcelo y con Sirion, pues empecé a ver una serie de temas que son importantes y que de pronto podrían parecer, no diría que inconexos, pero sí separados. Y sin embargo yo espero que al final de la presentación, a lo largo de la presentación, podamos ir uniendo una serie de puntos y construir una historia que es tecnología para escalar los negocios digitales. Logramos aprender a usar esto. Ya, listo. Lo primero es hay que darle contexto a lo que llamamos economía digital. Y esto lo hacemos con cifras. Para mí los números cuentan historias poderosas, son importantes. Entonces, el primero es 50%. A final del próximo año, la mitad del PIB latinoamericano se habrá digitalizado. Esto no quiere decir que la mitad del PIB vaya a provenir de cosas o de servicios o de productos que compramos a través de una tableta o que nos está despachando un robot o que no. Esto lo que quiere decir es que va a provenir de un conjunto de productos, servicios y relaciones mejoradas a través de tecnologías digitales. Es decir, empezamos a ver que las tecnologías están entrelazándose con todo y cada vez más empiezan a surgir, y muchas veces, como hemos visto en varias de las presentaciones hoy, ya no nos damos cuenta, ya eso viene sin costura, ya no nos damos cuenta cuando estamos interactuando con una máquina, con un robot, cuando una parte del proceso tiene detrás un respaldo digital o un respaldo tecnológico. La segunda es 41%, y este es más local. 2027, 41% de servicios y experiencias digitales, para el 2027 esperamos que los servicios y experiencias digitales lleguen a representar hasta un 41% del PIB colombiano. Nuestra suposición principal aquí es digital primero, y el concepto de digital primero que digamos en IDC, en pocas palabras quiere decir que cada vez que nosotros enfrentamos un problema o tenemos una necesidad, la primera palanca que vamos a jalar, a la que vamos a acudir, va a ser una palanca digital. Y más adelante vamos a ver un ejemplo claro de qué quiero decir con esto. Listo. Hablemos del cambio que estamos viviendo en este momento, y es un cambio bastante acelerado. Nosotros veníamos de una era de transformación digital que está cambiando hoy. Lo dijo María Claudia, lo dijeron en otras de las presentaciones. Para nosotros el paso que estamos dando en este momento es de la era de la transformación digital a la era del negocio digital. Y lo vemos en 3 etapas, en un periodo de unos 7 años, más o menos hasta el 2020 estábamos en la etapa 1, una transformación digital donde las conversaciones, la innovación y la experimentación se daba en silos. Entonces teníamos un problema en un área de la organización y buscábamos una solución apoyados en tecnología. Necesitábamos reforzar un proceso y buscábamos una solución con una tecnología específica. Inclusive fue un periodo de mucha experimentación, de muchos tiros al aire, de gran aprendizaje, donde aparecían tecnologías emergentes muy llamativas y las organizaciones decidían buscar qué hacer con esas tecnologías. Entonces aparece o empieza a surgir y a consolidarse, por ejemplo, blockchain, y las organizaciones empiezan a buscar
de qué manera pueden adaptar blockchain y hacer algo con esa tecnología que les represente innovación o que les represente un nuevo flujo de ingresos o una solución para la empresa. Y se daba en conversaciones y en esfuerzos en silos. Un área de la organización, un grupo de personas de la organización que se dedicaba a desarrollar un proyecto apoyado en tecnologías específicas. Por supuesto, eso tenía unas consecuencias. Cuando digo que mucho aprendizaje, pues sí, se aprendió mucho de las tecnologías. Cuando digo que muchos tiros al aire, pues sí, generar un retorno sobre esas tecnologías no fue fácil, no fue medible, en muchos casos no se dio, y por eso esta mañana alguien mencionaba ese boom de las tecnologías y cómo se inflaban, explotaban y después volvían otra vez al piso, cuando las organizaciones se daban cuenta que realmente o la tecnología no estaba suficientemente madura o la organización no estaba suficientemente madura o no encontrábamos qué oficio ponerle a esa tecnología. De ahí pasamos más o menos en el 2020 a la etapa 2, la etapa de cerrar la brecha y de empezar a monetizar y a generar un retorno sobre esa inversión en tecnologías. Esta etapa, por supuesto, viene acompañada de la pandemia, donde además se vuelve un tema de supervivencia. La tecnología probó y comprobó ser el puente que permitió mantenernos en contacto con nuestro mercado, con nuestros empleados, con nuestro ecosistema en un ambiente altamente desafiante. Cuando todo el mundo está separado, una barrera física, y necesitamos mantenernos a flote, pues aparece la tecnología como el gran salvador. Y aquí rápidamente empezamos a identificar ya no tecnologías discretas, sino casos de uso. Casos de uso que combinan tecnologías para solucionar problemas específicos de una industria, muchas veces. Entonces nos vamos enfocando a cuáles son esos casos de uso, que están probando ser exitosos en industrias similares o en mi industria, y de qué manera puedo adoptarlos lo más rápido posible y generar un retorno lo más rápido posible, porque nuevamente era un tema de supervivencia. Esa etapa duró poco, 2020 y más o menos hasta este año, porque este año ya, después de haber tenido la oportunidad de probar a las malas, que la tecnología sí es el respaldo estratégico que funciona, empezamos a entrar a la era del negocio digital. Y la era del negocio digital, cuando uno le pregunta a las organizaciones, dicen, mire, yo ya creo que el viaje de transformación digital está bastante avanzado, el camino ya lo he recorrido, o ya lo recorrí, o ya está andando, y ya empiezo a darme cuenta que yo no puedo ser una organización en una transformación digital permanente. Yo ya estoy llegando a un punto en el que soy un negocio digital, donde mi ciclo de innovación, mi ciclo de interacción externo e interno se apoyan permanentemente en tecnología, y yo tengo que aprender a vivir con eso y tengo que aprender a gestionar y a hacer viable este negocio digital, y tengo que participar de manera permanente y creciente en esa economía digital que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo digo que de aquí a un año la mitad del PIB se va a ver digitalizado, eso quiere decir que el que no se esté moviendo, no se haya movido muy rápidamente, de aquí a un año se va a ver compitiendo por la mitad de la torta. La otra mitad ya va a estar lejos de su acceso. Entonces, entramos a la era de los negocios digitales, y esto tiene tres características que son importantes y que vamos a conectar más adelante. Escala. Impacto, porque tiene que generar un retorno visible, creciente, efectivo. Y confianza, porque cada vez más interactuamos en ecosistemas, y la moneda de cambio de esa interacción en ecosistemas es la confianza.
Esto también tiene cifras detrás. Lo que vemos aquí en la curva, sombra, y la manera en que va creciendo es el gasto total en el mundo en tecnologías digitales. Y lo que estamos viendo aquí en el periodo 23 al 25, el diferencial frente al periodo anterior puede llegar a superar el $1 trillón en el mundo. Entonces, es importante todo lo que está sucediendo en este momento. Miremos un poquito las tendencias que nos han dejado los últimos años. Hemos entrado en la era de los negocios digitales, hay una serie de tendencias que marcan estos negocios, no vamos a recorrerlas todas, pero podemos empezar por disrupción e incertidumbre, son la constante de todos los días. A todos los días nosotros vemos cómo aparecen nuevas iniciativas que pueden generar una disrupción en mis mercados, en mi industria, en mi nicho, en mi ecosistema. Y cada vez surgen más rápido, son más fuertes y son más inesperadas. Y tengo que aprender a vivir con eso porque esto es una constante. Inestabilidad económica, pues esta mañana Francisco nos dejó 8 narrativas muy alentadoras. Entonces creo que no hay que hablar mucho de lo que estamos viviendo aquí y en todo el mundo. Es parte de los ingredientes y con eso tendremos que preparar nuestra receta. Negocios digitales, todo lo que estamos hablando, inteligencia empresarial, innovación en ecosistemas, modalidades de trabajo, importantísimo porque esto genera un cambio fundamental en la forma en que nos comunicamos, interactuamos y en la necesidad que se plantea para nuestra infraestructura. Cuando yo tengo a todo mi equipo de trabajo trabajando 2 o 3 veces por semana en sus casas, automáticamente estoy extendiendo la necesidad de infraestructura, con todo lo que se requiere, seguridad, conectividad, igualdad de condiciones para que el trabajo que desarrollen esté bien, etcétera, etcétera. 1, 2, cuando es el equipo de trabajo el que me está pidiendo y exigiendo esto, lo vemos aquí, 50% de las personas que hoy en día están buscando trabajo privilegian empresas que ofrecen opciones de trabajo híbrido. Entonces, la mitad de la gente quiere tener opciones de trabajo híbrido. Eso quiere decir que los esquemas híbridos llegaron para quedarse y la necesidad de esa plataforma llegó para quedarse. Y hablemos un poquito de primero digital y pongámosle un número, 75%. 3 de cada 4 compradores particulares, personales, ustedes, nosotros, y compradores en organizaciones, realizan la primera búsqueda sobre un producto o servicio a través de e-commerce. Al 75%. Si eso no es un reclamo urgente a la digitalización, muéstrenme uno. Miremos ahora un poquito lo que está pasando con el mercado de TI en América Latina y después vamos a hacer zoom y vamos a bajar a Colombia y vamos a mostrar las cifras con una serie de presentaciones y de detalles que soportan este mensaje, que es un mensaje, sí es un mensaje alentador, un mensaje optimista. ¿Por qué? Porque estamos en un sector privilegiado. La tecnología probó y estuvo a la altura de las circunstancias, cambió la cara de lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Esto sin tecnología o con una tecnología que no hubiera funcionado, hubiera sido bastante más feo, y aceleró el proceso de construcción de una economía digital y del mundo de los negocios digitales. Y entonces cuando uno mira esto dice, bueno, sí, estamos en mitad de una situación crítica, los indicadores económicos son bastante regulares y no tienen cara de mejorar en los próximos 18 meses, están afectando
una cantidad de sectores que o son clientes nuestros o somos nosotros, y sin embargo la tecnología es resiliente. Lo que tenemos aquí, nosotros en IDC medimos desde hace ya más de 15 años la relación entre el crecimiento del gasto en tecnología y el crecimiento del PIB para el mundo y para la región, y en algunos casos específicos para el país, lo vamos a ver ahorita. Y lo que estamos viendo aquí es, la línea verde es el crecimiento del gasto mundial, la línea azul es el crecimiento del PIB en Latinoamérica y la línea roja o amarilla es el crecimiento del PIB, del gasto en tecnología en Latinoamérica. Consistentemente en los últimos 14, 15 años, el gasto en tecnología en Latinoamérica ha estado por encima del PIB y por encima del promedio de crecimiento del gasto en tecnología a nivel mundial. Inclusive ahorita que estamos viendo que los resultados de crecimiento económico en la región son bastante tímidos, estamos hablando de una expectativa de un 1.7% de crecimiento para este año, que subirá a un 3 y pico el próximo año y se mantendrá muy plano. Estamos viendo que para el 26 apenas estaremos llegando al 3%. Cuando lo medimos en términos de crecimiento del gasto de tecnología, y ojo, aquí estamos hablando de tecnología corporativa, no estamos metiendo el mercado de personas, vemos que mientras este año hay un crecimiento esperado del 1.7, en tecnología hay un crecimiento esperado del 12.6. En 4 años tenemos un crecimiento esperado del 3.3, ni siquiera alcanza a duplicar el 1.7 de este año, y en tecnología estamos esperando un 15,5%. ¿Cuál es la interpretación de nosotros? Por un lado, sí puede haber algo de cierre de brechas tecnológicas, estamos poniéndonos al día con pasivos digitales, con tecnologías legadas, etcétera, y eso requiere inversión, pero mayoritariamente en IDC pensamos que esto es el reflejo en los últimos años de que las organizaciones en América Latina han entendido ese paso hacia la economía digital y hacia el mundo de los negocios digitales, y tienen perfectamente claro que hoy en día la estrategia está completamente entrelazada con la tecnología, y el área de TI pasó de ser un centro de costo más a sentarse a la mesa de desarrollo de estrategia corporativa. Miremoslo ahora un poquito país por país. Vamos que en todos los países que tenemos aquí en la región sucede lo mismo, el gasto se ubica por encima del PIB. Colombia no es diferente, se ubica por encima del PIB, por debajo obviamente de la inflación, especialmente el año pasado y este año. Nuestras cifras son cifras del Foro Económico Mundial, son un poquitico más altas que la expectativa que tiene el gobierno, pero igual, si nosotros le bajáramos el punto de diferencial al 9%, seguiríamos estando por encima. Cuando vemos esto con respecto al crecimiento económico, encontramos ya un multiplicador. En Colombia, el gasto en tecnología crece 7 veces más de lo que crece el PIB. Si extraemos el gasto de tecnología empresarial, el multiplicador sube por encima del 9.4 veces más que el crecimiento del PIB. Ahora, si nos vamos otra vez a Latinoamérica, y este es clave, y sacamos únicamente el crecimiento del gasto en tecnologías digitales, el multiplicador sube a 40. En Latinoamérica, el gasto en tecnologías digitales el crecimiento del gasto es 40 veces más que el crecimiento del PIB. Nuevamente, esto es el reflejo de esa transición al mundo de los negocios digitales. Veámoslo en otro sabor. Este es el crecimiento para los próximos 2 años en Latinoamérica y en varios países de la región comparados con un mercado maduro como los Estados Unidos. Aquí lo que estamos viendo es el mercado de tecnología
sin dispositivos. ¿Por qué sin dispositivos? Porque los dispositivos en este momento tienen un crecimiento negativo. Desde el año pasado entraron en caída, tienen un crecimiento negativo que jalonan y que no permiten interpretar realmente qué es lo que está sucediendo con la inversión en tecnología. Cuando nosotros los quitamos, vemos que en Colombia este año se espera un 12%, el próximo año se espera un 13% y el siguiente año se espera hasta un 20% de crecimiento en el gasto en tecnología. Cuando miramos Latinoamérica, vemos, ahí está corrido el marco, vemos que es 14, 12 y 13. A este año estamos por debajo del promedio en Latinoamérica, pero a partir del próximo nos vamos a poner por encima y en 2 años vamos a estar muy por encima. Y cuando miramos lo que sucede en un mercado maduro, 9, 10, 10, que sigue siendo un crecimiento interesante, pero está por debajo de lo que se espera que suceda en Colombia y en general en la región. Miremos ahora un poquito qué está pasando desde el punto de vista de las iniciativas de tecnología en Latinoamérica. Y lo que vemos aquí es el resultado de una encuesta que nosotros realizamos anualmente entre tomadores de decisiones en tecnología. Esta encuesta es bastante reciente, desde este año, se desarrolló en Latinoamérica, en empresas, en todos los sectores y empresas de tamaño mediano y grande. Y aquí lo que preguntamos es, en términos de importancia estratégica, ¿cuáles de estos incluye como iniciativas importantes de tecnología? Seguridad, por ejemplo, por supuesto, sigue ocupando el primer lugar y va a seguir ocupándolo durante mucho tiempo y viene ocupándolo desde hace ya bastantes años. Más adelante vamos a hablar de seguridad, pero si vemos las siguientes iniciativas, todas están relacionadas con temas de los que hemos hablado hoy. Datos y analítica, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, esquemas híbridos de infraestructura, nube privada y pública, movilidad. Todo eso articula en soluciones digitales para empresas que están entrando al mundo de los negocios digitales. Y vamos viendo que en la parte de abajo van quedando atrás iniciativas que hace 1 o 2 años estaban entre las 2 o 3 primeras: modernización y consolidación de tecnologías como ERP, como CRM, etcétera, etcétera. Ahora miremos en Colombia y miremoslo desde otro ángulo. Esta es otra encuesta. Esta encuesta es a las líneas de negocio y aquí lo que estamos preguntando le da contraste a la anterior y es cuáles de estas iniciativas de la empresa, ya no de tecnología, será la más importante para impulsar las inversiones de TI en la organización. Y lo que vemos aquí es, la primera, incrementar la productividad. Es la iniciativa número 1 de cualquier empresa, cualquier organización privada, ese es su mandato. Pero después de eso aparece mejorar la privacidad de los datos, muy llamativo. El balance físico-digital en la experiencia del cliente, crear o mejorar productos o servicios, esto es el ciclo de innovación, por supuesto apoyado en tecnología, mejorar adquisición y retención de clientes, por supuesto apoyada con tecnología, mejorar ingresos de servicios digitales, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos viendo aquí es de qué manera la estrategia se integra con el área de tecnología y con las iniciativas de tecnología. Todas estas son iniciativas estratégicas de las organizaciones y buena parte de ellas está directamente entrelazada con necesidades de tecnología. Hablemos ahora un poquito de tecnologías emergentes y aquí vamos a hablar de seguridad. Nosotros en IDC consideramos que la ciberseguridad es una tecnología emergente. Creo que hemos tenido varias presentaciones hoy que tocan el tema de seguridad desde varios ángulos y estamos atravesando una circunstancia bastante compleja para el país. Venimos de atravesar otra serie o de ver otra serie de casos
muy complicados de ciberseguridad en el país, en organizaciones privadas, ahora públicas. Eso lo que hace es que no sea muy difícil pensar que la ciberseguridad, por supuesto, es una tecnología emergente. El cibercrimen va mucho más rápido, mucho más rápido muchas veces que las soluciones que se están desarrollando. Y eso lo que hace es impulsar que se requieran redoblar los esfuerzos digitales orientados a ciberseguridad. Pero nosotros ya no hablamos de seguridad, hablamos de confianza. La confianza para nosotros es una nivelación hacia arriba de la conversación de seguridad. Nosotros lo montamos en un esquema progresivo, piramidal, donde en la parte de abajo tenemos una capa esencial que es reconocer y medir el riesgo, seguida de hacer algo, seguridad y cumplimiento, con temas mandatorios, seguida de temas que solían ser más conceptuales, pero cada vez más nos preocupan, privacidad, y dentro de privacidad está la evolución que estamos viendo en las regulaciones sobre manejo de datos en todo el mundo, que tiene un impacto sobre todos los negocios y que genera una incertidumbre y unas necesidades específicas de plataforma que vamos a ver más adelante. Y todo esto construye una gran nube de confianza, una nube de confianza que es transversal a las empresas y que es importante y cada vez más se convierte en un requisito del ecosistema, de los constituyentes de la empresa, de los accionistas, de las juntas directivas y del mercado. 61% de las empresas considera que la ciberseguridad es un habilitador del negocio. No es un atributo, no es una obligación, no es algo deseable, no, es un habilitador. Si no tengo seguridad, es muy posible que no tenga negocio. 65% para el 2026, 65% de las organizaciones de TI van a estar buscando soluciones de infraestructura que incorporen mecanismos predictivos de ciberresiliencia. Entonces, ahí empezamos a conectar otro punto, ciberseguridad con aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial. ¿De qué manera las tecnologías emergentes van construyendo soluciones para casos de uso específico? Hablemos ahora de inteligencia artificial. Hoy hemos hablado todo el día, yo no tengo nada nuevo, no tengo ningún ejemplo que supere los que ya vimos, son espectaculares, es una moneda que tiene dos caras bien importantes, que genera preocupación, pero que genera expectativa positiva, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar, porque tengo aquí una cifra adicional. Bueno, lo primero, no es nueva. La inteligencia artificial existe hace muchos años. La teníamos además al alcance de la mano. No sé si ustedes se acuerdan de un buscador que se llamaba Ask Jeeves, que no fue muy exitoso, pero básicamente era un buscador al que uno le hacía preguntas y generaba o trataba de generar resultados, muy parecido a una herramienta que está en boom en este momento. Pero además de eso, pues tenemos Siri, tenemos Alexa, tenemos Hey Google, tenemos todos los asistentes que cada vez más generan respuestas estructuradas y mejor desarrolladas. Por supuesto, en este momento, aunque no es una tecnología nueva, está en boom. Y está en boom porque desde el primer trimestre de este año se democratizó. Apareció una herramienta que puso al alcance real de todo el mundo, no solo de las empresas, sino de las personas, la inteligencia artificial en vivo y en directo con todo su poder. Y esto es solo el principio. Si queremos verlo en números, las empresas que están experimentando o invirtiendo en inteligencia artificial generativa, que es una primera etapa de la inteligencia artificial, han crecido un 16%. En marzo un 61% de las empresas medianas y grandes decían, sí, yo estoy empezando a hacer pruebas o yo estoy empezando a invertir o pensando en invertir. En junio
3 meses después ya estábamos hablando del 77%. En alguna de las presentaciones lo veíamos. Nunca se había visto un crecimiento exponencial de verdad en adopción de una tecnología. ¿Por qué? Porque lo puso al alcance de todos. Ustedes lo pueden usar, sus hijos lo pueden usar, hasta yo lo he podido usar, los que todavía tenemos que tomar notas en el cuaderno, vamos a hacerlo a través de ChatGPT y nos defendemos con cierta gracia. Entre el 2022, año pasado, y el 2026, el mercado de software de inteligencia artificial en la región va a crecer con una tasa compuesta anual del 25%. Imagínense un crecimiento compuesto del 25% durante 5 años. Eso es una barbaridad y yo personalmente creo que esa cifra está un poco corta. Con los resultados de lo que está sucediendo con inteligencia artificial generativa en este momento, esa cifra va a crecer. Y cuando yo les digo que esto es solo el principio, estamos entrando apenas, estamos en ese pedacito de la curva. Veníamos de una etapa de innovación multiplicada con tecnologías emergentes, aparece la inteligencia generativa al alcance de todos, está también la inteligencia artificial estrecha, a la que utilizamos o la que se utiliza para casos puntuales y soluciones puntuales. Dentro de eso podemos estar los chatbots, Alexa, etcétera, pero viene la inteligencia artificial extendida. Es el momento en que la máquina supera completamente la capacidad del humano. Y de ahí para arriba aparece la inteligencia cuántica y el verdadero metaverso. El metaverso no es nuevo, pero lo que pensamos que puede llegar a suceder con él es impresionante. Y esto en el transcurso de pocos años, seguramente en nuestra vida natural, todos vamos a estar todos vamos a asistir a esa película. Casos de uso que impulsan el gasto en América Latina, lo vamos a pasar rápido porque me estoy comiendo todo el tiempo. Y hablemos ahora de metaverso, que tampoco es nuevo. Yo no sé si ustedes tienen hijos chiquitos o algunos de ustedes que son muy jóvenes recuerdan una página, una aplicación que se llama Club Penguin. Bueno, Club Penguin es un metaverso para niños. Y si nos echamos un poquito más para atrás, hace 15, 20 años había otra aplicación que se llamaba Second Life. Y Second Life es un metaverso. Te pone un avatar, le compra ropita, le compra casita, interactúa con otras personas, tiene finca raíz, conoce gente y se mueve en un mundo virtual, por supuesto, con una serie de limitaciones. Digamos que aquí tengo aquí una cifra importante que no quiero que se me escape. Bueno, esto todavía tiene un componente teórico bastante alto, pero lo que estamos viendo aquí es que el 30% de las organizaciones que entrevistamos en esta encuesta específicamente actualmente está utilizando herramientas de realidad virtual y aumentada. Y esto nos lleva a hablar de datos. 2023, 50% de las empresas más grandes de la TAM van a contar con una arquitectura de control de datos. Cerca del 60% de las empresas están invirtiendo en soluciones de cloud para soportar las iniciativas relacionadas con datos. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, hablemos ya de datos. Entonces, esto es un poquito la datasfera de IDC. Es la medición de lo que está sucediendo en el mundo de los datos y cómo se espera que entre el 17 y el 27 hayamos pasado de tener un universo de 32 zettabytes a uno de 291 zettabytes. Para los que no lo sabíamos, un zettabyte es un 1 y 22 ceros de bytes detrás, una cantidad de datos impresionantes. 60% de los datos son datos empresariales hoy en día, 40% son datos generados por el consumidor. 4% de estos datos está en Latinoamérica, no es menor.
90% o 94% de los datos en el año pasado fueron datos no estructurados, ¿verdad? Video, sonido, grabaciones, etcétera, etcétera. Pero lo más impresionante es el 90% de estos datos no son datos nuevos, son datos reutilizados o reciclados o repetición de los datos. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que aprender a manejar mucho mejor nuestra relación con los datos. Cuando uno tiene esa cantidad de datos, cuando uno tiene esas tecnologías que requieren unas velocidades y unas capacidades de procesamiento y una ubicuidad tan grande, pues tiene que cambiar el esquema en que está organizando su infraestructura. Y eso es lo que vemos aquí, cómo entre el 2022 y el 2024 cambia la composición de la infraestructura de las organizaciones, cómo la tecnología in-house tradicional no deja de ser importante, pero baja 8 puntos. Los servicios de nube pública y privada crecen y todo se va balanceando en esquemas de nube híbrida que permiten atender los atributos que está buscando el mercado. Hoy en día el mercado no está buscando únicamente precios, es más, ese es el tercer atributo en orden de importancia. Antes de eso está, adivinen, seguridad y está el tema de gobernanza de los datos, donde cada vez más se requieren información, ya me están cortando aquí la cabeza, donde cada vez más se requieren esquemas que permitan tener los datos donde yo los necesito, acomodando las necesidades regulatorias. Nube pública en sus diferentes sabores, creciendo a un ritmo importante. Nube privada en Colombia, la otra también es en Colombia, creciendo a un ritmo importante. Y para llevar, arranquemos por la última, si no se llevan sino una cosa de esta presentación es cásense bien, busquen un buen socio de negocios, que entienda su estrategia, que entienda su sector, porque conectemos con los puntos del primer slide o del segundo slide. Hoy en día la tecnología, la gente no compra, las organizaciones no compran tecnología per se. Yo no voy a comprar, dame inteligencia artificial o véndeme un poquito de analítica. No, yo compro una solución específica que atienda necesidades de mi industria. Necesito un socio que entienda mi industria, que entienda mi estrategia y que entienda dónde encaja y que tenga la capacidad. Estamos pasando de la era de la transformación digital a la de los negocios digitales, donde la tecnología es el gran habilitador de la estrategia. Esta es la era dorada de la tecnología, sin lugar a dudas. La arquitectura de tecnología es la nueva arquitectura empresarial. Es la que soporta toda la empresa, todo el entramado de estrategia y ejecución. Y las tecnologías disruptivas están creando escenarios cada vez más exigentes, cada vez ponen más a prueba la infraestructura. Eso conecta con el punto número 4. Cásense bien, busquen un socio que entienda su negocio, que entienda su estrategia y que tenga la capacidad de moverse a la velocidad que ustedes necesitan. Bueno, creo que no me pasé sino como un minutito. Muchas gracias.